20 años después de haber cruzado la barrera del siglo XXI, cada día estamos siendo expuestos a un bombardeo de información constante. Con los avances tecnológicos podemos enterarnos de cualquier cosa que suceda, hasta del otro lado del mundo, instantáneamente a través de las distintas plataformas, así sea YouTube, Facebook, Instagram. Pero esto era muy distinto cuando yo era pequeño. En aquel entonces, las cosas que nos enterábamos eran a través de los periódicos o los diarios, y eran noticias que habían pasado el día anterior, o bien a través de noticieros que salían al aire a la 1 de la tarde y a las 7 de la tarde. El hecho es que nuestro cerebro, hoy como nunca, está puesto a conocer o aprender o a enterarse de diversos temas, de situaciones, de cosas que nos rodean, con una facilidad que a mediados del siglo pasado solo parecía que podían darse en una novela o en algo que tuviera relacionado con la ciencia ficción. Y precisamente hablando del cerebro, científicos han descubierto recientemente que nuestro cerebro tiene la asombrosa capacidad de procesar imágenes completas con solo 13 milésimas de segundo. Sí, mirando una imagen tienen la capacidad de procesarlo con solo 13 milésimas de segundo. También que el cerebro puede descartar el 99% de la información recibida sensorialmente. Pero cuando el cerebro decide de que hay información que es relevante o importante, la dirige hasta las regiones integradas y motoras del encéfalo para generar las respuestas convenientes en cuanto venga a referirse a este sujeto. Ahora bien, que estamos hablando de información. Si nosotros necesitáramos información específica acerca de Dios, acerca del comienzo de la humanidad, del final de la humanidad, acerca de cómo nosotros debemos vivir para llevar una vida de acuerdo al plan de Dios que tiene precisamente para nosotros, ¿a dónde iríamos a investigar? Hay un solo lugar donde podemos encontrar la verdad, un solo lugar, y este lugar es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es fundamental saber que la palabra de Dios no debemos leerla como si fuera un libro más, porque si lo hacemos de este modo, solo será información. Y con información solamente no podemos desarrollar un estilo de vida que le agrade a Dios. Lo que necesitamos nosotros, aparte de la información o sumarle a la información, es, y escuche bien esta palabra, revelación. Solo con revelación y con la revelación de la palabra de Dios podemos llegar a cambiar. Si hay alguien que sabe de la palabra, pero que no la vive, que no la aplica, es el enemigo, es Satanás. Él sabe de la palabra, él no es estúpido, él no es ignorante, pero él no la emplea. Por eso nosotros necesitamos revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es una palabra griega que es apocalipsis, que significa manifestación, manifestar, revelación. Y viene de otra palabra griega que significa apocalipto. Y no es la película de Mel Gibson. Apocalipto quiere decir quitar la cubierta, revelar, descubrir. Es como si tuviéramos algo oculto debajo de algo y no sabemos lo que hay. Al quitar esa cubierta, al quitar ese velo, podemos llegar a descubrir qué era lo que estaba revelado. Leer o escuchar la palabra en sí mismo no tiene la capacidad de cambiar una persona o una familia. Lo que hace falta es poner en práctica lo que dice Dios en ella. Simplemente debemos poner en práctica lo que oímos o lo que vemos de la palabra de Dios. Es la única manera y solo esa manera de traer cambios, como dijimos, a nosotros mismos personalmente o a nuestra familia. Y quiero compartir un versículo para irnos metiendo más profundamente en este tema acerca de la información más revelación. Es la única manera de traer transformación a nuestras vidas. Y esta escritura que vamos a citar ahora mismo es la que nos va a demostrar lo que estábamos hablando recién bíblicamente. Y vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 8 y en el verso 26. Esto nos narra el encuentro que tiene Felipe, uno de los discípulos del Señor, con el etíope, nos dice acá, que era un eunuco. Otras versiones nos dicen que era el ministro de Economía de Etiopía.
Y dice así la palabra de Dios. Repito, libro de los Hechos en el capítulo 8 y en el verso 26 vamos a comenzar. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Seguimos. El cual es desierto. Verso 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea que era un hombre que la reina le confiaba todo lo que tenía, y había venido a Jerusalén para adorar, dice la palabra. Verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo la palabra de Dios. Ahora lo siguiente que dice en el verso 29 es esto: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro, el Espíritu Santo. Verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ok, suceden dos cosas. Primero, el etíope está leyendo y Felipe le dice: lo que estás leyendo, ¿lo entiendes? O sea, ¿está siendo revelado a ti? Y fíjense la respuesta del etíope. En el verso 31 le dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, lo que acabamos de avisar, lo que acabamos de hablar anteriormente, lo que acabamos de expresar es confirmado a través de la Escritura. El etíope estaba leyendo, pero solamente leía información. Él no tenía ni idea de lo que quería significar la escritura que estaba leyendo, el pasaje de Isaías, y necesitó de alguien más, a alguien como un discípulo de Jesucristo, como Felipe, que le explicara o que le revelara lo que quería decir esa palabra de Dios. Y vamos a compartir un verso más poderoso. Lo vamos a encontrar en el libro de Santiago. Vamos a leer en Santiago el capítulo número 1 y vamos a comenzar en el verso 22. Y dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro normal. Verso 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea que está teniendo paciencia en la ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, aquel que no solo es oidor, sino que hacedor, que cumple, que entiende la revelación de la palabra y que la pone por obra, va a ser bienaventurado. En otras palabras, va a ser bendecido, que es lo que buscamos todos en esta vida que estamos tratando de vivir, imitando a Jesucristo, tratando de vivir el camino que Dios nos ha dejado para seguir. Y para cerrar, les voy a compartir rápidamente el último versículo, y es también impresionante lo que dice aquí. Y esto fue el Señor Jesucristo hablando a su pueblo, hablando a la gente que lo estaba rodeando, y dice así en el capítulo de Juan, San Juan 8 y en el verso 29, esto es poderoso nuevamente, dice así: porque el que me envió conmigo está, o sea, Dios mismo, el Padre, dice el Señor, que lo había enviado, está con él. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago, que se te grabe, porque yo hago siempre lo que le agrada. En otras palabras, Jesús enseñaba, sí, pero Jesús no solo enseñaba, Jesús no solo sabía la palabra, Jesús hacía lo que decía la palabra. Hago, él decía, hago. Como decía recién el apóstol Santiago, no solo oír. Mi hermano, entiende claro esto, entiéndelo bien claramente. No es solo leer la palabra, muy bien, gloria a Dios por eso, pero pedirle revelación al Señor para que esta revelación traiga transformación a nuestra vida.
Así que sigamos los pasos, sigamos las enseñanzas, sigamos la palabra, escuchándola, leyéndola, pero por sobre todas las cosas, haciéndola. Porque esta es la voluntad de Dios. Y yo te aseguro, porque está escrito ahí, de que tu vida será mucho mejor, de que serás prosperado en todo lo que hagas. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Así que adelante, muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.